Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74, compañeros y compañeras de esa promoción universitaria en los años 80 por allá, compañeros y compañeras, profesores y profesoras, docentes de la institución Colegio San José de Cúcuta, Colombia, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, amigos pastores, a mi familia de carne y sangre, a mi esposa, hijos, nietos, nueras, amigos, conocidos, reciban todos un cordial y muy, pero muy respetuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Correcto, el profe Ramón, estoy aquí porque el Señor coloca en mí ese querer como el hacer de llevar un mensaje de esta palabra viva y eficaz. Y siempre lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo. Esta palabra pues el Señor la coloca en cada uno de nosotros para ir a compartir todo lo que hemos recibido de pura gracia y lo entregar para que otras personas también lleguen a los pies de Cristo. Amén. Entonces esta palabra no regresa vacía, esta palabra es como un bálsamo para la vida de cada uno de nosotros, para todo aquel que bien tenga recibir la gloria a Dios y para toda aquella persona que la ignora, pues gloria a Dios. Hoy quiero apoyarme allí en un versículo muy conocido por el pueblo de Dios que está en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 8. Pero primeramente quiero hacer una breve remembranza histórica bíblica para tener esa idea y así poder leer y comprender ese versículo. Amén. La historia dice que el primer rey de Israel fue el rey Saúl, que el rey Saúl tenía 4 hijos, entre ellos uno llamado Jonatán, y Jonatán tenía a su vez un hijo llamado Mefibosé, de 5 añitos para esa época. Jonatán, el papá de Mefibosé y el hijo del rey Saúl, tuvo una bonita amistad con otro joven llamado David, que posteriormente vino a ser el segundo rey de Israel. Esos par de jóvenes llegaron a ser muy amigos, una bonita amistad fundada en la palabra de Dios, e hicieron un pacto, dice la historia bíblica, que si alguno de los dos llegaba a faltar, el otro podía perfectamente, si pusiera y pudiera querer, ayudar a la otra familia. Amén. Esa mutua ayuda. Y entonces quedó el pacto ahí. La historia dice que el pueblo enemigo, el pueblo filisteo, el pueblo enemigo de Dios, irrumpió violentamente sobre el palacio real, dando muerte al rey Saúl, a los 4 hijos, de una forma violenta, salvaje, sanguinaria, produciendo una masacre. Amén. Y la niñera, o sea, la nodriza que cuidaba y que tenía a su cuidado la protección del niño Mefibosé de 5 años, salió y lo cogió en sus brazos, salió corriendo despavoridamente ante el ataque cruel y violento de los filisteos, y al niño se le cayó de sus brazos y quedó lisiado el niño de ambos pies. Es algo muy doloroso, muy triste, algo espantoso lo que le ocurrió a ese niño Mefibosé. Quedó huérfanos de papá y de abuelo. Era el heredero al trono, o sea, era un príncipe heredero. Quedó pobre, abandonado y lisiado. Amén.
La historia dice que una buena mañana, ya cuando el rey David estaba gobernando, habían pasado más de 20 años, se acordó ese mensaje divino que llega a la mente de la promesa que le había hecho a su amigo Jonathan, y preguntó a sus servidores que si alguien sabía, tenía conocimiento de que alguno de la casa de Saúl había quedado vivo para él hacer misericordia. Y uno de los que estaba ahí en el palacio real con el rey David ya, llamado Siba, dijo: sí, mi rey, hay uno que se llama Mefibosé y vive en Lodebar. Entonces el rey David le dijo: muy bien, dile a Mefibosé que venga, que yo lo mando a llamar. Y Siba le responde: qué pena, mi rey, pero él no puede venir. ¿Cómo que no puede venir si yo soy el rey, le estoy dando una orden? Sí, pero que él no puede venir, a él hay que irlo a traer, porque él es lisiado de ambos pies. Entonces el rey David entendió la situación y mandó y lo trajo allá a Lodebar. Lodebar era un pueblo lejano, polvoriento, un pueblo abandonado. Allá iban a parar todos los lisiados físicos, como ciegos, tuertos, cojos, paralíticos, sordos, mudos, pobres, enfermos, etc. Una locación muy abandonada. Amén. Allá fue a parar Mefibosé, el heredero al trono de la casa de Saúl. Amén. Cuando llegaron en su búsqueda, Mefibosé, que tendría para póngale esa época unos 28, 30 años, él se impactó y él pensó: obvio, me mandó a llevar porque me van a matar, porque no puede haber ninguno heredero al trono siendo el heredero directo. Y le dijeron: no, es que el rey David te manda a llamar porque va a hacer misericordia con usted. Amén. Entonces, cuando llegan y traen a Mefibosé al palacio real donde él vivió, tenía ese palacio en su mente, por ahí corría él en su infancia en esos pasillos, él se lo conocía. Entonces el rey David le dice: es que tú, Mefibosé, vas a comer como uno de mis hijos acá, y te devolveré todas las propiedades de las tierras que eran de tu padre. Amén. Entonces, claro, Mefibosé entra en ese choque. Él no puede entender cómo es que un rey se digne a mirar a esa persona en esa condición humana. Por eso la expresión que está allí en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 8, dice así: con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo. ¿Y quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién es tu siervo? O sea, es una expresión de una profundidad de esa exclamación, de esa sorpresa. ¿Quién soy yo para que se fije en mí, para que se digne mirar a mí, para que se digne hacer misericordia en mí? ¿Quién soy yo?, le está diciendo al rey. Igual situación me ocurrió a mí y a muchos de los que hemos llegado a los caminos del Señor porque nos han traído. Amén, estamos ahí porque nos han traído. El Rey de Reyes y Señor de Señores también nos mandó a traer, porque yo vivía en ese Lodebar espiritual. Yo estaba muerto espiritualmente, ciego espiritualmente, cojo espiritualmente, manco espiritualmente.
sordo espiritualmente, mudo espiritualmente. Es decir, yo estaba muerto en delitos y en pecado. Y el Señor me mandó a traer y me sentó a comer en la mesa como uno de sus hijos. Esa palabra viva y eficaz, el maná, la palabra de Dios. Amén. La palabra del cielo. La pregunta que uno se hace, y de todos los que el Señor nos ha traído, es simplemente por pura misericordia. Ahí está derramándose la gracia de Dios nuestro Padre Celestial para con todos y cada uno de los que el Señor nos ha traído. Podemos decir, ¿quién soy yo para que tú se fijaras en mí, para que tú hagas misericordia, para que tú me recibas como uno de tus hijos? ¿Quién soy yo para que me dé las promesas que no merezco? ¿Quién soy yo para disfrutar de esos privilegios que tu Padre Santo nos da? ¿Quién soy yo para heredar? Tenemos herencia en el reino de los cielos, somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Quién soy yo? Es la pregunta de muchos que estamos caminando allí en esa vida cristiana. No es que cambiamos de religión, fue que nos quitaron el sistema religioso, el sistema que no nos deja crecer, el sistema que nos tenía atados, rezo, peco y empato. Ahora esto es por puro llamado del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Por eso me da tristeza ver inclusive amigos pastores respondiendo a esas peleas bajas, sucias que se producen allí en las redes sociales. Que nosotros o que ellos tenemos la religión verdadera, la iglesia verdadera, etcétera, etcétera, pero a nosotros no nos mandaron a contender. Nosotros nos llamaron porque ya fuimos convencidos del amor del Padre, que nos mandó a traer allá en esa locación espiritual, en esa condición que estábamos allá, y Él se acordó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos sentó a comer, repito, este maná, esta palabra viva y eficaz. Amén. Mefibosé, la exclamación es, ¿quién es tu siervo? O sea, ¿quién soy yo? Él recordó que fue un hijo biológico, un hijo natural, y que ahora pasó a ser un hijo adoptado por el rey David. Tú comerás siempre a mi mesa como uno de mis hijos. Él fue o es un hijo biológico, pero también ahora es un hijo adoptado. Es un hijo natural, somos de esa vertiente natural, pero ahora hijos espirituales o hijos adoptados. Amén. Entonces, esa condición nos muestra que es mejor dos que uno. O sea, hijos biológicos y a la vez hijos adoptados. Y el Señor nos muestra esa doble condición en su palabra. Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay que hacer una precisión. Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él cree, si cree es porque está vivo, pero no todos los que están vivos creen la palabra de Dios. Y mas tenga vida eterna, no dice y tendrá vida eterna, presente el ahora y el ya, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes? Todos los que hemos recibido de la abundancia de la gracia. Reinaremos en vida con Cristo Jesús para luego reinar
para vida eterna. Amén. Entonces, esta palabra nos da esa precisión, que 2 es mejor que 1. Luego vamos allá, la palabra nos muestra en Lucas 2:7, cuando el nacimiento del niño Jesús, dice que María dio luz a su primogénito. Aquí es unigénito y aquí es primogénito. Si le preguntamos a mi Señor Jesús, ¿usted es hijo unigénito o usted es hijo primogénito? Y él tendría que decir las dos condiciones, porque es mejor 2 que 1. Amén. Y entonces el Señor, con cada uno de nosotros, cuando nacimos biológicamente, naturalmente, Él nos equipó con los órganos, con los sentidos, con los sentimientos naturales, ojos, oídos, nariz, miembros, etcétera, de locomoción, órganos digestivos, pulmonar, etcétera. Todo nos equipó. Amén. En ese ambiente natural, en ese cuerpo natural, Él nos capacitó, Él nos equipó y Él siempre estuvo pendiente de nosotros, porque el que comenzó la buena obra la perfecciona hasta la venida de Cristo. Entonces nosotros lo que debemos entender es que Él nos está haciendo un llamado, porque tenemos una naturaleza humana y siempre mejor 2 que 1, y Él nos invita a que sigamos. ¿Cómo? Dice Juan 1:12, todos los que le recibieron y creen, tiempo presente, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Amén. Y cuando Él nos da la misión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, la Biblia es clara cómo llama criatura y cómo llama hijo. Es diferente. Entonces, en la parte natural, el ser humano nace para morir. Pero el Señor nos invita que en la parte espiritual lo recibamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor de nuestra vida. Cuando nosotros lo recibimos, Él empieza también a hacer la obra con cada uno de nosotros. El hombre natural nace para morir, repito, pero el hombre espiritual, el que nace, muere para nacer. El nuevo hombre espiritual muere para nacer. Muere al pecado para nacer nueva criatura. Hay una situación que debemos tenerla bien clara. Lo natural y lo espiritual. En lo natural, repito, nacemos para morir. En lo espiritual, morimos para nacer. Morimos al pecado para nacer nueva criatura, para ser hijos de Dios. Amén. Y el Señor en ese ambiente espiritual empieza también y nos equipa, nos dota, nos capacita. Empieza por decir algo, nos da la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16, más nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente, muy diferente al cerebro, muy diferente al cráneo, mente, pensamiento, la forma de pensar. Él nos conoce la forma, amén, esos pensamientos. Entonces, repito, es un privilegio por eso y es un compromiso a la vez, pero Él nos conoce nuestra manera de pensar, amén. Entonces es un privilegio grande, nos da la mente de Cristo. Ya nos había dado la mente natural para el estudio, para el análisis, para el razonamiento, para la capacitación, para la lógica, para el razonamiento, etcétera, el método científico, para estudiar,
para capacitarnos en empleo, etcétera, etcétera, desarrollar habilidades y destrezas, todo eso, amén. Pero ahora estamos en un ambiente espiritual. Entonces el Señor nos da la mente de Cristo, nos da la fe de Cristo también. Gálatas 2:16 y Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y todo lo que hago lo hago por la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo. La fe mía me falla. Amén. Entonces es la fe, la certeza, la convicción, la seguridad. Y hay una discusión muy sana en el pueblo de Dios. ¿Qué es más fácil, orar o creer? Y si vamos a la palabra, pues creer es más difícil, pero no es imposible. Porque allá recordemos en las hermanas de Lázaro, en la resurrección, el Señor le dijo, ¿no le he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ellos dudaron también. Siendo discípulos y siendo amigos, dudaron. Entonces, es la oración y la fe lo que necesitamos, ambas cosas. No oraciones mecánicas, rutinarias, religiosas, no, tradicionales. Son oraciones en el Espíritu, como la palabra nos enseña. El Señor está buscando adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad, pero con las mismas palabras de mi Señor Jesucristo, que son Espíritu y son vida. La oración no debe ser almática, de necesidades. No, la oración debe ser en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es un Espíritu, Dios no es un alma. Mi Espíritu debe fundirse con el Espíritu y uno somos el Señor. Amén. Entonces, la oración debe ser en el Espíritu. Amén. Y cómo debemos amar al Señor, eso es otra. Debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y con toda nuestra fuerza. Ahí está el amor con todo el alma, los sentimientos. Pero la oración es en el Espíritu. Allí nos muestra entonces que el Señor empieza a cambiar todos los órganos, estoy hablando de espirituales, nos abre el corazón, nos quita el corazón de piedra y nos coloca un corazón de carne sensible a su voz y a su llamado. Dice Ezequiel 36:26, y os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo y pondré mi espíritu también en él. Ezequiel 36:26 y 27. Léanlo allá en casa. Es decir, el Señor nos está equipando. Luego nos abre los ojos espirituales, los oídos espirituales, como en Lucas 24, 31 y 32, en el camino a Emaús. Dice que le fueron abiertos los ojos, los oídos, etc. Y también nos adopta como hijos suyos. Efesios 1, de 3 al 5. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor habiéndonos predestinado para ser hijos adoptados, según el puro afecto de su voluntad. O sea, somos hijos ya adoptados. Y si hijos, somos herederos y coherederos, repito, con el reino de los cielos. O sea, somos herederos del reino de Dios y coherederos con Jesucristo. Y nos da una nacionalidad. Estamos hablando lo que era natural, ahora lo que es espiritual. Como natural tenemos una nacionalidad, en mi caso soy colombiano, pero en lo espiritual, en Filipenses 3:20 me dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Tengo una ciudadanía espiritual y tengo una ciudadanía natural. O sea, está el Señor capacitándonos lo que era natural, lo que es natural y lo que es espiritual. Amén. Aquí en lo natural hay unos conceptos que son válidos y aquí en lo espiritual unos conceptos que son complementarios. Amén. Me explico. En lo natural yo ofrendo para que Dios me bendiga.
En lo espiritual yo ofrendo porque ya Dios me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. En lo natural yo me santifico para ser salvo, pero en lo espiritual yo me santifico porque ya soy salvo. Amén. Cambia. Va hablando la palabra de Dios en nosotros. Aquí en lo natural yo puedo llegar a conocer la palabra de Dios, pero en lo espiritual yo tengo que conocer al Dios de la palabra. Eso es lo que nos abre la mente, porque estamos enfrentados a dos situaciones, porque dos es mejor que uno, y cada día estamos más haciéndonos esa pregunta: ¿quién soy yo? Es aquella relación de asombro de cómo el Señor Dios, nuestro Padre Celestial, creador del universo, se haya fijado en uno, en una persona con todos los resabios, con todos los pecados, pero a Él le plació. Amén. Y así es los conceptos de lo que es templo, iglesia y culto. Por ejemplo, el culto. Romanos 12:1. Cuando yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, ese es el culto racional que yo le rindo a mi Señor. El culto de su majestuosidad, de su soberanía, de su amor, de su poder, de su misericordia. Eso es rendirle culto. Una cosa es ir a culto y otra cosa es rendirle a culto. Cuando termino, donde quiera que yo vaya, siempre y cuando yo presente mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, estaré rindiéndole culto al Señor en ese momento, a mi Dios, mi Padre Celestial. Lo mismo en la iglesia. Vamos a la iglesia, pero 1 Corintios 12:27 nos dice que es iglesia, que somos los miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo vivo, conformado por personas, seres vivos que por supuesto necesita de una organización. Amén. La iglesia somos todos que estamos fundidos, y en la cual Cristo es la cabeza visible. La iglesia funciona cuando estamos juntos y en armonía. Por eso yo voy a la iglesia. Cuando salgo, sigo siendo miembro de la iglesia de Cristo, pero como miembro es mejor estar en el cuerpo de Cristo. Amén, fundido con mis hermanos. También la palabra me habla que yo voy al templo, pero que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Amén. Entonces, como dos es mejor que uno, vamos a culto, pero en Cristo. Vamos al templo, pero en Cristo. Vamos a la iglesia, pero en Cristo. Porque la palabra me dice allí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dos es mejor que uno. En culto, pero en Cristo. En la iglesia, pero en Cristo. En el templo, pero en Cristo. Amén. Porque eso me da la madurez espiritual. Y como persona, o sea, en el ámbito natural y espiritual, me tengo que desenvolver. Amén. No se pueden separar. Ahí vamos, lo natural y lo espiritual. Tenemos unos sentidos, unas condiciones naturales y unos sentidos y unas condiciones espirituales. La oración, la alabanza, los ayunos, la vigilia, etcétera. Todo, la palabra de Dios, congregarnos, etcétera. Entonces se nos van a presentar la realidad y la verdad. La realidad se apoya en los eventos naturales, pero la verdad se apoya en la dimensión espiritual. Amén. Ejemplo, Salmo 23:4.
dice el rey David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado infundirán aliento de vida. ¿Cuál es la realidad? Que el rey David estaba andando en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, esa es la realidad. ¿Cuál es la verdad? No temeré mal alguno. Esa es la verdad. Otro ejemplo, allá con Lázaro, la resurrección, cuando mi Señor Jesús llegó al cuarto día, ¿cuál es la realidad? La realidad era que Lázaro está muerto. Esa es la realidad. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que llegó mi Señor Jesús, o sea, llegó la resurrección. Cuando llega la resurrección, las cosas cambian. Hay vida y vida en abundancia. Y le habló, le dijo, Lázaro, levántate, sal de ahí. Lo tuvo que llamar por su nombre, porque él estaba hablando en el cementerio. Si no lo llama por su nombre, más de un muerto se hubiera levantado, porque estaba hablando la resurrección. Así como lo llamó a usted, hermano, amigo, conocido, familiar, así como lo llamó a usted por su nombre, a mí también me llamó. Sal de ahí, de esas tinieblas del pecado, de la oscuridad del pecado, de esa situación de pecado. Sal de ahí y venga a la luz, porque Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable. Así que ¿quién soy yo? Porque siempre me haré esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se fijó en mí? ¿Por qué, siendo yo tan pecador, Él puso la mirada en mí? Esa es la pregunta que grita el silencio. ¿Quién soy yo? Bendiciones en Cristo. Amén y amén.